Muy buenos días, chicos. Hoy día en el área de personal social nosotros ya vamos a tocar un tema muy importante que vendría a ser el virreinato del Perú. Este, en este caso hubo muchos cambios. Uno de esos cambios fue que el Inca, que era el jefe principal, fue reemplazado por el rey. En este caso, ellos. Ellos son los reyes que eran la máxima autoridad, que obviamente era desde que España ya se estaba dirigiendo todo esto. ¿Y quiénes eran sus autoridades representantes? Eran los virreyes. Chicos, en este caso acá se puede observar acá unos cuantos virreyes, ¿ya? Ahora dice que todo el territorio del Tahuantinsuyo pasó a manos de ¿quién? Del virrey. Y todos los ídolos y todos los incas fueron agrupados. Si bien es cierto, los incas vivían dispersados por todo el Tahuantinsuyo, pero cuando ya el virrey ya hizo otros cambios, lo agruparon. ¿Para qué? Para que ellos no pudieran defenderse. Porque si ellos dejaran que estaban así dispersados, de cierta manera iban a hacer otras guerras y eso ellos no querían. Entonces lo agruparon para que de cierta manera también les puedan enseñar y puedan aprender otras cosas. Y ahora, viendo la organización del virreinato, lo que les dije, el representante de los reyes eran los virreyes. Ya, en este caso, el representante del presidente, ¿quiénes son? Los alcaldes, por así, para que entiendan. Dice que el virreinato del Perú duró 380 años y hubo un total de 40 virreyes. Uno de los virreyes fue Francisco de Toledo. Chicos, uno de los virreyes fue Francisco de Toledo. Por acá lo tengo para que lo conozcan. Ya, acá está, que lo puedan ver. Acá está Francisco de Toledo, que fue uno de los virreyes. Ahora, se podría decir que de cierta manera fue el quinto virrey, dice, que se encargó de organizar políticamente y administrativamente el virreinato peruano. Obviamente que todo virrey tenía su periodo. Desde ahí ya se empieza, pues cuántos años, etcétera. Dice que este virrey se encargó de visitar todos los alrededores del Tahuantinsuyo para que viera la realidad de cómo se está manejando y que de cierta manera fue el que también se encargó de que escribiera la historia de los incas. De cierta manera, él fue uno de los virreyes que realzó y de cierta manera como que hizo de que el cambio no fuera tan brusco para que los incas no queden mal, ¿no? Por así decirlo. Chicos, entonces se puede decir que fue un buen virrey, hizo un buen mandato. Ahora, cuando nosotros hablamos de la economía, ya no vamos a hablar de la agricultura, obviamente ya no. Vamos a hablar que la economía fundamental, principal, era la minería, porque ellos ya empezaron a trabajar con el oro y plata. La mita, dice, era el trabajo de cumplir obligatorio en diversas actividades, especialmente en la minería. Ya no había horarios, que por familias, que los curacas, no. Obviamente que la minería fue lo más importante porque ellos hicieron la conquista por el oro y la plata, por el oro y el plata. Los obreros, dice, eran talleres especializados en producir tejidos y textiles. Ahora, en la sociedad colonial, nosotros, antes de pasar a la sociedad colonial, es muy importante ver la organización política del virreinato. Acá está el rey de España. El rey de España dice que era el poder limitado en su nombre de Dios. Mejor dicho, él era el que daba el poder a todos. Cuando nosotros hablamos del Consejo de Indias, dice estaba gobernado por las colonias desde España. Acá está el Consejo de Indias que era gobernado por los consejos de España. El virrey, que obviamente que era el representante del rey, mejor dicho. Chicos, él era el que representaba todo lo que le decía el rey, él obedecía. Pero profesor, ¿qué pasaba si el virrey no hacía caso? Lo mataban o lo cambiaban de virrey. En este caso se dividió en dos, las audiencias y los cabildos. Las audiencias eran administraciones de justicia, oidores y jueces.
obviamente acá se hacían de cierta manera se juzgaba algunas cosas, tanto a los españoles, tanto como a los indios. Ya era una forma de juzgar a todo eso. Era como un juzgado, en otras palabras. Los cabildos eran, dice, gobierno de las ciudades, donde gobernaban también los alcaldes, dice acá, ¿ve? ¿Ya? Ahora dice acá, las encomiendas. Las encomiendas eran tierras literadas por un encomendador. Entonces, estas tierras estaban destinadas a los encomendadores. O sea, en este caso ya las tierras pasaron a ser manos de los encomendadores. Entonces ya no era ya del pueblo, ya no era de cada... No, ya cambió totalmente. Ahora dice, los corregimientos que están acá eran representantes del virrey en las provincias. O sea, en las provincias donde que se iba, también tenían un representante, que eran los corregimientos. Y por último, las intendencias, que está aquí, era las extensiones territoriales similares a los departamentos actuales, ¿ya? Entonces, de cierta manera ya todo el territorio del Tahuantinsuyo ya estaba cambiando, ya era otra administración, ya no, las tierras ya no era de que tú vas a tener un pedazo, de que yo voy a tener otro pedazo, no, todo ya estaba cambiando, pero obviamente estaba cambiando para el beneficio ¿de quién? Del virrey, del rey en este caso. Ahora, cuando nosotros ya hablamos sobre la sociedad colonial ya quiere decir de la colonia en sí, o sea, de la tierra de España, obviamente que también, como habían algunos casos, ya se empezaron a mezclar entre españoles e indios, y obviamente ya salieron una mezcla. Y esas mezclas obviamente ya tienen sus nombres. A los de la República Española tenemos a los peninsulares, que eran, dice, españoles que vinieron de América. Están los españoles que vinieron de América, ¿ya? Tenemos a los criollos, que eran hijos de españoles nacidos en América. Acá tenemos a los españoles, hijos de españoles nacidos en América. Este es el papá, la mamá, y esto vendría a ser un chico criollo, ¿ya? Y acá tenemos también la República de los Indios. Tenemos a los indios nobles, que eran descendientes de los incas, de los curacas. Acá están los descendientes, que obviamente seguían, ¿no? Y tenemos a los indios en común, que vivían en reducciones, o sea, que vivían agrupados, como les estaba diciendo. Ya ellos ya no vivían en todos los lugares, sino vivían en un solo lugar. ¿Para qué? ¿Cuál era la estrategia? Para que ellos le pudieran enseñar, le pudieran educar también, y de cierta manera ya les pudieran implantar su religión, imponer su religión, sus condiciones, etc. Y obviamente que de cierta manera ya no se pueda sublevar con los españoles, no se puedan rebelar, mejor dicho. Entonces, de esta manera ellos también estaban viendo gente a su favor, ¿no? Para que piensen como ellos. Y acá también tenemos a las castas, a los mestizos, que vendrían a ser hijos de españoles con los indios. Acá tenemos a los mestizos, ¿ya? Acá está el español y en la India ya, los mestizos. Ya con los mulatos, que son hijos de españoles con negros. Acá está, españoles también tenían hijos con los negros, ya se llaman mulatos. Y por último tenemos a los zambos, hijos de negros de indios. ¿Ya, chicos? Ahora, si bien es cierto, todo esto obviamente, había un racismo, porque a los que eran de sangres criollos, mestizos, negros, indios, lo trataban mal, no tenían libertad de hacer algunas cosas, eran más utilizados como esclavos, chicos, hasta que obviamente ya pasaron muchos años. Entonces, de esa manera ya nosotros estamos viendo de cómo se ha ido formando todo el imperio del virreinato. En la próxima clase ya nosotros vamos a ver de qué manera todo esto acaba y se inicia otra era, por así decirlo. Chicos, entonces esto vendría a ser el tema del día de hoy. No se olviden tomar bien la foto,
de lo que están avanzando en el cuaderno, de la tarea, y escribir bien y mandarlo. Ya chicos, cuídense.